que vamos a hablar sobre todas las novedades que está aportando un poderoso instrumento recientemente instrumentado por el Comité sobre los Derechos del Niño, que es la observación número 25, que habla específicamente sobre la relación que tienen los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. En esta tarde va a disertar la doctora Bettina Panchino y María Verónica Ojeda. Me voy a permitir presentarlas. Bettina Panchino es abogada, mediadora, funcionaria del Ministerio Público de la Defensa. Actualmente trabaja en la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de Cámara. Es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, diplomada en Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, ex asesora en la Cámara de Diputados y en el Honorable Senado de la Nación y en las comisiones exclusivamente de Población y Desarrollo Humano, Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia. Es miembro fundadora de Revolución del Derecho, foro de abogadas especializadas en Legal Tech de la República Argentina. Por su parte, María Verónica Ojeda es abogada egresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UBA, integrante del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, maestranda de Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles de la UBA, diplomada en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Salamanca, y también del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA, abogada del Departamento de Legales de la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados de la Nación, ex integrante de la Clínica Jurídica de Niños y Adolescentes de la Fundación Sur Argentina, miembro fundadora de Revolución del Derecho, foro de abogadas especializadas en Legal Tech de la República Argentina. Bueno, no me quiero explayar mucho. Si las expositoras quisieron que en esta introducción se dejara claro que a partir de ahora pueden hacer todas las preguntas en el chat y también en las redes que tenemos, y dejar en cuenta que esta observación general número 25 relativa a los derechos de los niños, niñas en relación con el entorno digital es muy reciente, es del 2 de marzo del 2021, tiene características muy especiales que no tienen sus antecesoras. Ustedes, si miran la fecha de la Convención de los Derechos del Niño, que es de 1989, evidentemente el entorno digital no estaba desarrollado como es en la actualidad. Y ya hace varios años se empiezan a preocupar los miembros del comité acerca de qué está pasando con la niñez y la adolescencia en el entorno digital. ¿Qué pasa con el acceso a Internet? ¿Debe ser democratizado? ¿Es un verdadero nuevo derecho humano? ¿Cómo podemos evitar la exclusión y la brecha digital? ¿Qué pasa con la educación, la privacidad de los niños, niñas y adolescentes dentro del entorno digital? ¿Qué pasa con el uso que puede llegar a ser perjudicial? Evidentemente la pandemia disparó todos estos problemas. Tenemos algo que es muy importante, que es un instrumento, un documento que se redactó totalmente online, a pesar de que ya venían con un trabajo previo. Es importante también señalar que han participado de este documento más de 700 niñas, niños y adolescentes de todo el mundo, en el cual lo han puesto en una centralidad tan importante, porque el documento tiene otra característica, aparte de ser redactado en forma enteramente digital. Empieza con la palabra de los niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que todo lo que van a desarrollar hoy Bettina y María Verónica van a ser disparadores de todos estos problemas y estos derechos y obligaciones que deberemos empezar a trabajar. Así que no me quiero extender. Buenas tardes, María Verónica, te dejo la palabra. Bueno,
Gracias Cristina por esta introducción y bueno, me uno al agradecimiento al Observatorio de Abogados Iberoamericano, en particular a Valentina por abrirnos esta posibilidad. También quiero agradecer a Bettina Panchino, con quien desde hace varios años venimos también compartiendo estos lugares de divulgación del conocimiento a través de talleres, cursos, y también por último a la doctora Reategui, que es nuestra referente en la editorial La Ley, que también nos cede espacio para nuestras publicaciones, y dicho sea de paso, compartirles que muy pronto va a salir publicado una edición especial de la Observación General, donde participa la doctora Cristina Silva, junto con Gabriela Stramondinoli, en coautoría. Bueno, trata temas particulares de la observación que ya van a ver que es muy amplia y muy interesante. Bueno, voy a compartir pantalla, crucemos los dedos. Ahí estamos. Bueno, el objetivo entonces de este encuentro es presentarles esta observación general, como bien dijo la colega. Vamos a intentar aportar elementos que sean de utilidad para el trabajo cotidiano de todos los abogados, operadores y no operadores del derecho también, en el ámbito público o privado donde cada uno se desempeñe. A ver, hasta hace poco muchos de nosotros pensábamos que el entorno digital era aquello que sucedía dentro de una computadora, dentro de un teléfono inteligente. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, de la experiencia, de la práctica, hemos tomado conciencia que el entorno digital es mucho más amplio, más complejo, que se encuentra en una evolución permanente, con tecnología que interactúa, ¿no? Muchas tecnologías interactuando. De manera que, por ejemplo, una aplicación, un dispositivo que esté en uso de un niño en este momento, de un niño porque es nuestro ámbito, va a tener un impacto y una consecuencia a un plazo inmediato, pero de todos modos, si no estuviera usándola, hay otros que lo están utilizando y que seguramente también van a tener esas acciones un impacto en su vida y en sus derechos. En función de este escenario es que el Comité de los Derechos del Niño pretende que tomemos a la observación general como una guía, ¿no?, para interpretar la Convención de los Derechos del Niño en un camino continuo y permanente en función de esta evolución constante del entorno digital. Acá un pequeño dato de la elaboración de la observación general: fueron 8 temas tópicos que se propusieron en las entrevistas y en los talleres que realizaron los niños, pero fundamentalmente se habló de lo que ellos, de sus preocupaciones, de aquello que más los inquietaba. Bueno, acá tenemos por un lado Star Trek, ¿no?, que en los 70 y los 80 era una serie que yo no me perdía en lo personal, porque era como esto del futuro, ¿no?, de lo incierto y lo inesperado. Y luego tenemos otra película que nos habla de la inteligencia artificial, El hombre bicentenario, donde había tecnología robótica al servicio del ser humano. Entonces tenemos películas que nos hablaban del futuro lejano, pero sin embargo hemos comprobado que esto no es tan así. Ya vamos a ver ejemplos concretos. O sea, este mundo del futuro está entre nosotros, y más que nada, entre las cuestiones que nos ha impactado, es que nos trae un nuevo modo de interactuar, nuevos espacios de comunicación, ¿no? Mismo este Zoom, hasta hace 2 años muchos no teníamos idea de la existencia, un nuevo lenguaje, y sobre todo, y para los niños fundamentalmente, un nuevo sentido de permanencia, pero de permanencia de la información, de los datos, ¿no? Los niños, para acceder a plataformas, deben ingresar datos, y esto es necesario que sepamos, ellos y nosotros, que son permanentes. Entonces acá algunos de los temas que les planteaba recién, de los temas, digamos, de qué cosas del futuro están entre nosotros. Bueno, acá vemos
un robot, ¿no?, que se crea en Suiza, que es un barman, ¿no? Acá tenemos esta persona con un barbijo, lo cual da cuenta de lo actual, ¿no?, del dato y la información. Yo ahí están el link, si alguno quiere, le interesa. Luego, esto lo cambié hoy, descubrí una noticia, hay un robot, ¿no?, que quita las malezas del campo, ¿no? Y también las plataformas digitales, la inteligencia artificial, también al servicio del hombre, en esto de gaming, ordenadores que hacen la primera entrevista, ¿no? El primer acercamiento en el marco de la pandemia ya se venía implementando, pero la pandemia hizo que esto, ¿no?, en función del cuidado y la inasistencia de las personas a su área de trabajo, esto, bueno, ya está entre nosotros. Entonces, toda esta información y este nuevo entorno, digamos, la observación general no se hizo de la nada, sino que a través de la experiencia y del avance de la tecnología, se fue incrementando, y entonces lo que observamos es que esto impacta de lleno nuestro ordenamiento jurídico tal y como lo conocemos hoy, y nos lleva, por supuesto, a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Es el entorno digital fuente de nuevos derechos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿El del Estado? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la función? ¿Es una función nueva? ¿Es la misma de siempre? También qué deben hacer los padres, los maestros, adultos responsables frente a esta tecnología que está tan presente en la vida cotidiana. Luego el interés superior del niño, ¿no?, que es el parangón, digamos, y el paradigma, el principio fundamental que nos trajo a la Convención de los Derechos del Niño ya por 1989. Después, la legislación que tenemos hoy, ¿alcanza? Y por último y fundamentalmente nos preguntamos si esta Convención de los Derechos es anticuada, ¿no?, pero sobre todo Convención de los Derechos de este niño digital, niño de la era digital. Afortunadamente, la observación general destaca y rescata la evolución de las facultades del niño, ¿no? Hablábamos de los principios fundamentales de la Convención, como un principio habilitador en este proceso de adquisición gradual de competencias, de comprensión de esta nueva tecnología y de autonomía en el uso que de ella está haciendo y va a hacer, ¿no? Porque entiende la observación que este espacio de entorno digital, virtual, es aquel lugar donde él puede actuar con mayor independencia y respeto de la privacidad, que esto es algo que los niños también destacaron en la encuesta que les comentábamos recién. A ver, pero esta independencia, esta autonomía, esta privacidad no significa que los padres no deban ejercer la responsabilidad parental tal y como está plasmada en nuestro Código Civil, sino que al contrario, o sea, la observación general dice, el Estado debe proveer a los adultos responsables de las herramientas necesarias para que adquieran los conocimientos digitales, para realizar, digamos, su tarea de cuidado a los niños, y además para que los niños mismos puedan ejercer de mejor manera sus derechos. Entonces, hablábamos de, la doctora Silva decía muy bien que la observación general se redactó, se elaboró en entorno digital, digamos, pero se comenzó a trabajar sobre ella mucho antes de la pandemia. Obviamente todos sabemos que con el efecto de la pandemia se aceleró el uso de los dispositivos electrónicos y digitales, es decir, hasta hace poco el uso más que nada era de un uso de entretenimiento, un espacio lúdico donde todos podíamos interactuar, los niños más que nada. Entonces comenzó a pensar ya por el 2017 UNICEF en una ciudadanía digital responsable, es decir, se pensó, y esto lo destaca la observación general, en ciudadanos digitales con derechos y obligaciones. Obviamente rescata sobremanera al niño como ciudadano con voz y con voto.
Es decir, porque no solamente el niño es importante como futuro adulto, sino que tiene un valor en su estadio de niño y de adolescente. Otra de las consecuencias de la pandemia es que se pone de manifiesto la limitación y la falta de acceso a Internet como un derecho, y esto un poco responde a una de las preguntas iniciales: si el acceso a Internet y a las tecnologías, al entorno digital en general, es un derecho. Entendemos que sí, y así lo han dicho los mismos niños en sus manifestaciones. Y las limitaciones, las mayores limitaciones que encuentran, tienen que ver con la accesibilidad, a veces también con el idioma en que están expresadas la información, y una muy particular que tiene que ver con el género, y en los países donde se profesa la religión musulmana, donde las niñas, solo por el hecho de ser mujeres, tienen restringido el acceso a los dispositivos y a los cibercafés, ¿no? Que sería otra de las modos de acceder. Eh, entonces, nosotros entendemos que este espacio digital es una ventana de oportunidades, ¿no? Los niños mismos han manifestado que es posible para ellos reunirse, intercambiar experiencias, expresar sus ideas, y esto, por ejemplo, hay un espacio que se llama cibercorresponsales. Esto entre tantos, ¿no? Solamente encontré para poner algunos, pero es un espacio donde ellos pueden participar en el ejercicio de sus derechos cívicos, y también para aprender canciones, digamos, aprender a tocar la guitarra, acceder también a esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? A museos, en fin. Es un mundo, es una ventana de oportunidades. Luego les va a hablar Bettina de las otras. Pero a ver, este nuevo escenario también nos trae nuevos actores, ¿no? Del entorno digital. Tenemos por un lado los nativos digitales, que son aquellos que están catalogados como los nacidos después de 1980. Con esto hay algunas discrepancias relativas a la fecha. Sin embargo, más que nada estamos todos de acuerdo que es una cultura común, mundial, definida por su experiencia de crecer inmersos en una tecnología digital, ¿no? Según UNICEF, es la cultura del dormitorio, ¿no? Los niños, hijos, sobrinos, etcétera, se conectan al celular y con él van a todas partes de la casa y afuera también. Entonces, se caracteriza por la pérdida de la privacidad tal como lo conocemos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, para acceder a una plataforma, deben completar un perfil de datos, y estos datos solamente, a ver, son propios, y también se les pregunta del entorno familiar, de los amigos, de los gustos personales y de los gustos de las personas cercanas a ellos, y vemos ahí este dibujito. eh, y ahí tenemos que ser conscientes que los niños acceden al mundo digital, y los datos que les pertenecen son conocidos y viralizados, porque desde digamos, los estudios que se le hacen cuando está en el vientre materno también pertenecen al mundo de los datos. Luego estamos nosotros, los inmigrantes digitales, donde estábamos tan acostumbrados a acceder a la información más que nada, ¿no? Ahí vemos, yo no vi la película, pero es un adulto que le ponen un aparatito con una y ya no sabe qué hacer. Y bueno, hasta hace poco éramos todos más o menos así. Entre los nuevos actores y los que destaca la observación general encontramos, bueno, a la sociedad civil, ¿no? Y los insta a que, digamos, se formen en sociedades civiles, ¿no? Para hacer difusión y conocimiento de la tecnología, esto que hablaba recién, que le pide la observación general que los padres y los adultos conozcan y se capaciten acerca de los entornos y las herramientas digitales, fundamentalmente al Estado, porque necesita actualizar su legislación. Ya vamos a ver que tenemos leyes que han quedado atrasadas en el tiempo respecto de la evolución de la tecnología. También le pide al Estado que, digamos, que elabore políticas que sean implementables. O sea, de nada
una ley que diga todos los niños tienen derecho a la educación, cuando hoy la educación se puede lograr únicamente a través de dispositivos digitales o de familias que tienen un solo dispositivo celular para todos los niños que tienen que hacer la tarea en el colegio. Entonces pide recursos, presupuesto, órganos de control, ¿no? Cada ley tiene un órgano de control y esto es necesario que sea actualizado y que sea dinámico. También la información, que es fundamental para poder elaborar políticas públicas, campañas de concientización, también, bueno, obviamente a los educadores, y con respecto a la justicia, que sea un lugar para poder exigirla, ¿no? No podemos hablar de derechos si no tenemos un espacio donde ir a reclamar, o sea, pide que a través de aplicación, WhatsApp, que hoy por suerte tenemos, pero que los niños puedan acceder fácilmente también a reclamar sus derechos. Y por último, y esto es fundamental, a las empresas, ¿no? Como prestadoras de los servicios de Internet, respetar los derechos de los niños, tanto en las distintas etapas donde ellos utilizan la información y los datos que son una moneda invaluable, ¿no? Los datos son utilizados por las empresas, no solo para saber qué van a comercializar, cómo, a qué público, toda esta información es recabada por las empresas y distintas empresas que intervienen en todo este mundo tecnológico que estamos descubriendo, pero que por suerte la observación general ya lo sabe y así lo dejó claro en el documento. Entonces, todo este mundo digital del cual nos la observación, que va desde la información y las comunicaciones, que puede ser lo más conocido por nosotros, hasta la biometría, la tecnología de implantes, es un mundo que sí o sí debe ser mirado en clave de derechos, y de derechos del niño. Por eso es necesario que digamos, todos los operadores jurídicos y no jurídicos conozcamos, sepamos de qué se trata. Esto nos lleva a la capacitación constante. ¿Por qué? Otras cosas que trae son nuevos conflictos, nuevas vulneraciones, nuevos planteamientos. Esto ya se está viendo en los distintos juzgados y en todas las jurisdicciones de nuestro país. Hay bastante jurisprudencia, esto después si no sé cómo voy con el tiempo, pero podemos acceder luego, se lo podemos hacer llegar. Fundamentalmente, en esto quería decir que un fallo de la Corte Suprema, que fue pionero en esta con Google, se trataba de un reclamo, bueno, de daños y perjuicios. El reclamo se centra en el derecho a la imagen, el derecho a la información, la vida privada, pero se olvidó de alguna forma en lo que es la ley de datos personales, que la tenemos, pero es del año 2000, ¿no? Con lo cual ha quedado bastante retrasada con relación a los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué nos pide la observación general? Que en función de la seguridad jurídica y un nuevo modelo de gobernanza de datos, esto lo ha destacado UNICEF en un documento muy reciente, fue posterior a la observación general, la gobernanza de datos, esto es el tratamiento de los datos, sea cómo se va a recabar ese dato y el uso, y esto quiero destacar también el uso de los datos justicia juvenil, ¿no? Que esos y fundamentalmente a través del cual todo debe interpretarse, porque la convención, volviendo a la pregunta de inicio, no ha quedado en desuso. Lo que nos pide la observación general es que con la Convención de los Derechos Niños en la mano se elaboren nuevas leyes con un nuevo matiz legal, ¿no? Pero con eje siempre en el desarrollo de las capacidades del niño. Bueno, esto es el párrafo 23 en particular donde lo dice. Tenemos la legislación argentina, ha habido algunos avances, por ejemplo el Código Civil, y en particular quiero decir la posibilidad del niño de ejercer sus derechos a través de representantes legales. Esto tiene que ver con ciberconductas de las cuales le va a hablar Betina más adelante.
Bueno, es abundante, hay que actualizarla, sobre todo la legislación internacional, porque otra de las consecuencias que nos trae el entorno digital es la caída de las barreras territoriales y legislativas, porque, digamos, de repente una tecnología que es elaborada en un espacio físico, en un país, luego tenemos, por ejemplo, Facebook, que es de Estados Unidos, pero el que usa los datos y el que utiliza o mal utiliza los datos se encuentra en Argentina y de repente el usuario se encuentra en otro país del mundo, es decir, esta nueva realidad nos lleva a conocer la legislación internacional, las formas de contratos de todos los países, ¿no? Destaco la de Estados Unidos, que es la que quizás más tecnología, digamos, produce. Tenemos la Unión Europea, que es una ley bastante reciente también, es del 2016, pero es muy importante. Luego, la Carta de Derechos Digitales, que se está elaborando en este momento en España, y en América Latina una ley súper reciente, y se destaca que tiene una particular sección de tratamiento de datos personales para niños y adolescentes. Podemos hacer una primera conclusión. Los niños, a través de esta observación general, nos dicen cuál es claramente la idea del mundo digital que quieren, que sea más privado, protector, transparente, que digamos que la información que circula en Internet sea fidedigna, sea confiable. Son objeto de estafa muchas veces los niños, de estafa desde, no sé, juegos a los que pueden acceder, becas internacionales. Quieren que los padres, los gobiernos y las empresas respeten sus derechos, acceso a información veraz y en su propio idioma. Bueno, también cuestiones de violencia que ya les va a comentar, y muchas gracias por su atención, creo que estoy en tiempo. Sí, perfecto, María Verónica. La verdad que la interpretación, lo que nos está pidiendo la observación, y esto creo que quedó bien claro, la interpretación y la aplicación de la convención debe adaptarse a los tiempos. La observación lo que hace es justamente poder plasmar todo estas cuestiones para que podamos interpretar la convención con estos nuevos aires de este importante documento. La responsabilidad, quiero rescatar algo que ha dicho María Verónica, y esto también para que ustedes vayan haciendo sus preguntas, que vamos a ir respondiendo al finalizar. La responsabilidad de los estados, ¿no? ¿Cuál es? Coordinar, sensibilizar, legislar, recabar, regular todo y tratar de proporcionar y asignar los recursos, que esto es lo más difícil, ¿no? Los recursos a fin de poder promover y proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia en el mundo digital. Este involucramiento que hoy nos convoca, y esto que a ustedes los ha motivado a inscribirse en este conversatorio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil, las familias en plural, los cuidadores, los profesionales que trabajan para y con los niños, y las empresas, que dada su relevancia, y esto también lo dejó muy en claro María Verónica, su relevancia como proveedores de servicios tecnológicos. Aquí tienen un papel importante y la observación se los hace señalar, ¿no? Deben impedir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados. Y en caso de que sean vulnerados, poder también reparar toda vulneración de sus derechos en el entorno digital. ¿Cómo vamos a interpretar? Esto también nos va a introducir un poco en la presentación que va a hacer en breves minutos Bettina. Los principios, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, y esto obviamente al momento de que se les toma participación en la redacción de este importante instrumento, los niños, niñas y adolescentes tienen una voz importante, y el derecho a la vida, al desarrollo y a la supervivencia. Todo lo que nos está planteando en este momento, la observación nos hace pensar en los niños, niñas y adolescentes como centro, como protagonistas, y también pensar en cómo vamos a empezar a legislar para evitar los efectos perjudiciales del entorno digital, que es
que esto lo va a ir señalando Bettina, pero podemos nombrar como una introducción y moderación el abuso y el acoso en la red, la explotación sexual infantil, las conductas inadecuadas, las adicciones a los juegos. No me quiero extender, sí, hablar sobre aspectos claves que también va a comentar Bettina Pancino, estas medidas de prevención y educación y los mecanismos legislativos de protección de la infancia. Bueno, así Cristina. que bueno, te dejo la palabra, Bettina. Bueno, gracias como Cristina, siempre, gracias Verónica, gracias a todas y a todos los que están acá y que participan, gracias al observatorio, y muchas gracias a Fabiana del observatorio y a Valentina también. Voy a compartir pantalla, espero que me salga bien, que no soy muy habilidosa en esto, pero lo voy a intentar. A ver, muy bien. Vamos a seguir hablando de la observación general número 25 y a decir que esta observación es de aplicación de pleno derecho. ¿Esto qué significa? Que no estamos hablando de nada que sea inaplicable hoy. Es decir, con esta observación en mano, mañana, si alguno tuviere o sintiere o un daño que se le ha inferido a través de una empresa, a través de sus padres, o a través de determinada plataforma, puede pedir que le sean resarcidos los daños que se le causen, ¿sí? Esta es una observación general del Comité de Derechos del Niño de carácter operativo, ¿sí? O sea que ya es aplicable, que ya se puede ir a un tribunal y pedir los daños los que uno se ve dañado. Los principios que atraviesan a toda la infancia, siempre va a estar el interés superior del niño, que es la máxima satisfacción para lograr una vida digna y desarrollo integral. Parece ser un principio amplio, pero no lo es. En cada caso concreto, cuando un juzgado resuelve, cuando un juez, perdón, resuelve, la aplica en concreto al caso que se aplica. El principio de no discriminación, acá hay dos temas. Uno ya se habló, que es el acceso equitativo y efectivo al entorno digital, en términos de conectividad, y acá sí es responsabilidad absoluta, o por lo menos gran parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, cómo van a proveer de conectividad a todos los niños, para que nadie quede afuera, porque si, no sé, supongamos, tenemos 10 millones de niños y quedan 6 millones afuera, evidentemente no van a tener el mismo acceso, no solamente a jugar, que sería, entre comillas, no lo de menos, sé que es importante el juego, pero hoy por hoy no podrían educarse y no podrían verse beneficiados por todo lo que significa hoy acceder a las TICs. Las TICs que son las tecnologías de la información y de la comunicación, a todo lo que se refiere esta convención. Los otros derechos, el respeto de las opiniones de niños y adolescentes, huelga decirlo, esta es la primera observación, como dijo bien Cristina, la número 25 del comité, que ha tenido en cuenta las voces de más de 700 chicos, y lo que hay que sí tener en cuenta es el desarrollo de la vida, la supervivencia, y a prestar especial atención a que estamos, cuando hablamos de niños y adolescentes, si bien sabemos que son grandes, que son pícaros, que saben que esto, que lo otro, sabemos que están formando su identidad y su personalidad. Muchas veces los grandes todavía estamos en vías de formarla, imaginemos a chicos que todavía no saben cómo moverse, tenemos que cuidar esa parte para que crezcan lo más sanamente que se pueda. Los ejes de la observación son varios, el PowerPoint está para que lo vayan leyendo, pero no los quiero abrumar leyéndolo yo todo porque es bastante aburrido si no. Para mí lo principal es promover el acceso de manera provechosa y positiva de las tecnologías digitales. Justamente esta observación que trata de las tecnologías a la información y de las comunicaciones, nos habla de los derechos humanos y cómo compatibilizar los derechos humanos con estas tecnologías. ¿Para qué? Para ejercer todos estos derechos que la Convención de los Derechos del Niño establece, que son derechos civiles, en el caso, por ejemplo, los niños de 16 años, adolescentes, casi jóvenes, hoy por hoy en la Argentina tienen la opción de votar, ese sería un derecho civil o político, derechos económicos, culturales y sociales, derecho a jugar, a divertirse, a socializar, a educarse, derecho a la salud, a todos aquellos derechos que están reconocidos y que lamentablemente muchas veces por un tema de presupuesto o de políticas públicas que no existen o están mal aplicadas, no se pueden ejercer adecuadamente. ¿Para qué sirve esta observación? Sirve para proteger la imagen de los niños y adolescentes, resalto nuevamente el desarrollo emocional, su estructura psíquica y respetar su capacidad progresiva.
La capacidad progresiva está íntimamente relacionada, todos acá no son abogados, pero lo aclaro, tiene que ver con la edad de los niños, no es lo mismo, que no le vamos a pedir lo mismo a un niño de 3 años que a un adolescente de 15 años. Acá otro de los llamados que nos hace la observación es evitar el avance de los padres a través de una ciberconducta que después la voy a nombrar, que es el sharenting, que quizás la he ejercido yo en algún momento también, y a lo que nos convoca la observación es a legislar y regular el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando las ciberconductas, cuando las redes, cuando las tecnologías, cuando la cantidad de plataformas que se suceden día a día y cada vez hay más, y desconozco muchísimas, cuando pasan a ser de una actividad de ocio, de juego, de educación, para pasar a ser un tema mercantil o un tema comercial. Hablemos entonces de las oportunidades y desafíos de esta observación y hablemos de los influencers o kidfluencers. ¿Quiénes son? Aquellos niños, niñas y adolescentes que usan Instagram, YouTube, TikTok y tantas otras herramientas que la verdad desconozco, pero que es tan abrumador que debe haber cantidades de plataformas que no conozco. Estos influencers, ¿qué hacen? Construyen una comunidad fiel de seguidores en torno a un determinado tema. Muchas veces ellos le dan contenido propio a lo que ellos quieren, y muchas veces a través de moda, libros, juego, música, o en el caso de que promocionan o publicitan determinadas marcas o determinados artículos. Es acá donde nos preguntamos si esto es un trabajo prohibido y si es un trabajo infantil. Si es un trabajo infantil, es un trabajo prohibido y entonces sí debe ser legislado. Avanzando un poco en esto, nos preguntamos algo respecto de la sobreexposición mediática que se está teniendo, que ya es un hecho, que no hay marcha atrás, digamos, y que tiene sus ventajas, hablamos, pero nos preguntamos, ¿un niño de 3, de 10 años, de 15, tiene la cabeza preparada para recibir, como influencer, digo, ¿no? Para recibir agravios, para que lo insulten, para que lo critiquen, para que lo maltraten, o por el otro lado, para todos los seguidores que le están pidiendo todo el tiempo recomendaciones o alabanzas, o cosas que uno no puede, ya de grande uno no puede, de chico menos, porque se va a sentir bastante agraviado ese chico. No todos tienen, yo digo, tener la percha necesaria para hacerse cargo de eso, ¿no? Tener la estructura necesaria, es muy importante ese tema. No todos los chicos lo tienen, menos, reiteramos, al hablar de niños, niñas y adolescentes, tenemos que pensar, y reitero que más allá de que nosotros, los adultos, pensamos que se la saben todas, no es así. Entonces, esta observación nos hace pensar en la sobreexposición mediática y ahí nos invita a los progenitores, a los tutores, a los cuidadores, a los guardadores, al entorno familiar, a reflexionar acerca de nuestras obligaciones. Bueno, ¿cuándo el influencer deja de ser algo de juego o algo divertido y pasa a ser trabajo infantil? Bueno, cuando contribuye a un negocio familiar, cuando a veces no solo lo que percibe, ya sea porque promociona, hace publicidades o promociona productos de determinadas empresas, participa de su propia subsistencia, sino también viven todos del chico, esta es la verdad, toda la familia. Entonces pasa a ser una actividad comercial, no un simple juego, porque acá empieza la asociación con marcas y publicidades. ¿Cuáles son las recomendaciones que sí hoy ya podemos darle a cualquier abogado o a cualquier persona? Firmar un contrato para evitar reclamos e incumplimientos. Diferenciar la publicidad, sé que esto se está haciendo ya en lo que los influencers lo están haciendo, incluyendo elementos que adviertan con claridad cuándo se está creando un contenido y cuándo se está promocionando un producto. Los chicos, que muchas veces son los que promocionan juguetes, hay que indicar expresamente si ese contenido fue patrocinado, regalado, pagado por la marca, ya que es un contenido publicitario. Y lo que se va a sancionar severamente es cuando se someta a niños, niñas y adolescentes a promover o presentar hábitos de alimentación o modos de vida poco saludables, que induzcan a qué? A la bulimia, a la anorexia, al suicidio, a prácticas que son realmente nocivas y que más o menos todos podemos homogeneizar y tener un estándar, ¿no? Bueno, en Argentina no hay ley de influencers todavía, sí, vuelvo a repetir, mañana nos presentamos en tribunales y podemos reclamar, porque para eso está la jurisprudencia, para eso está la justicia, que siempre
pero esto no es por hablar bien de la justicia a la que pertenezco, pero siempre vienen primero los casos judiciales y después las leyes, ¿no? Pero esto es una cosa que pasa en todos lados. Sí hay una ley francesa del 2020, de agosto del 2020, que equiparó a los influencers, a los jóvenes artistas pertenecientes al mundo del cine o de la música. Lo que hizo fue establecer que cuando las empresas quieren contratar influencers deben pedir autorización a las autoridades locales. Se establecieron franjas horarias de trabajo. Esto significa que un influencer de 3 años no va a poder trabajar la misma cantidad de horas que un chico de 10 o un chico de 15. Siempre la ley, como verán todas las leyes de niños, niñas y adolescentes, el objetivo es velar por la salud y por la integridad, ¿sí? Advierte nuevamente sobre el desarrollo psicológico, sobre la exposición en los medios, y el dinerito que ganen los chicos, que no lo usen los padres directamente, que se depositen en una cuenta bancaria. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora les voy a contar otra cosa que pasó hace muchos años cuando el mundo no estaba digitalizado. Y consagra esta ley, que es pionera, el derecho al olvido, que es un importantísimo derecho que tampoco está legislado, sí tiene antecedentes jurisprudenciales, que significa que a petición del niño, siempre cuando el niño o los padres, en este caso, no den el consentimiento, las redes sociales están obligadas a eliminar el contenido infantil. ¿Cuándo? Cuando estas imágenes y todo lo que se subió a las redes y a las plataformas es nocivo y no se compadece ni tiene nada que ver con la identidad de ese chico y lo daña. Lo daña y uno puede probar que ese daño es causa de lo que se produjo, ¿no? Hay que establecer, como todos sabemos acá, o los que no son abogados les comento, que hay que probar el nexo causal. Si la causalidad, entonces hay reparación y se pueden pedir los daños, ¿sí? Los casos de influencers famosos, esto no lo lean porque es mucho, lo que quise remarcar ahí fue el tema de la cantidad de dinero en dólares o en euros que mueven las redes. Puse al hijo de Marley, que ya desde antes de tenerlo, Marley ya empezó a exponerlo en las redes y empezó a crearle una identidad digital, que eso está mal. Puse el caso de la hija de Serena Williams, que es la tenista, y puse el caso de estas mellizas, que está lleno de mellizos, encontré cantidades de mellizos que se promocionan como influencers, y miren la cantidad de dinero que ganan. Bueno, la ciberconducta de la que le hablábamos, que es un riesgo, es el sharenting. Por eso dije que capaz que yo también lo hice cuando mi hijo era chico, suele pasar en el ámbito de las familias, cuando los chicos son más chicos, porque no dan su consentimiento, sino que los padres, los progenitores, los cuidadores, los tutores, nos apropiamos de las fotos de nuestros hijos, nos apropiamos de las cosas que hacen nuestros hijos y lo compartimos con todo el mundo, mostrando al hijo que nosotros queremos, no el chico que quiere ser. Entonces después cuando los chicos van creciendo, te dicen mamá, papá, fulanito, no me saquen más fotos, y comprate una vida y hace vos tu propia red, porque te lo dicen más o menos así, ¿no? Y no quieren salir en ningún lugar. De hecho, hay un fallo muy reciente de la Cámara Nacional en lo Civil, en la Sala C, del 6 de abril del 2021, donde una chica, cuando cumplió la mayoría de edad, demandó a su madre y se le impuso a la madre el cese de publicaciones de su hija en Internet, en WhatsApp y en todo otro medio digital, de imágenes y referencias con relación a ella bajo percibimiento e imponerle, en caso de incumplimiento, una multa diaria de pesos 10.000. En este caso, los agravios fueron comprobados porque durante la minoridad, o cuando la chica era adolescente, la madre la expuso a muchos daños con todo lo que ella publicaba, y le generó una identidad digital con la cual la chica, cuando pasó a ser mayor de edad, no se sentía identificada, y es más, no solamente no se sentía identificada, sino que se sentía agraviada. Es por eso que pudo demandar los daños, ¿sí? Bueno, el caso, el shaming, que en inglés significa avergonzar o vergüenza, y lo que también se suele hacer. Hay un caso de Colombia, que después les voy a pasar bien la referencia, les pido disculpas que no la tengo acá. Es un papá que le cortó a su hija el cabello, le cortó el pelo, que es un bien preciado en las niñas, también en los niños, pero sobre todo en las mujeres, y la filmó mientras le cortaba el cabello y viralizó ese video, y provocó, por todo lo que recibió ese video, por todas las críticas de sus pares, la chica se suicidó finalmente.
Así que esto de avergonzar a los niños puede generarles, les genera, por dicho de otra manera, no soy psicóloga ni psiquiatra, tendríamos que apelar a alguna profesional al respecto, pero sabemos que no los dejamos vivir ni no los dejamos crecer dignamente, psicológicamente estables y saludablemente, que es a lo que nos invita la observación, a crear un mundo de redes, de tecnologías que sea inclusivo y saludable, ¿sí? Y a evitar y a minimizar todos estos riesgos que existen y van a seguir existiendo. Acá les hablaba de la ley Coogan, acá vemos al tío rico, esto podrían ser los padres con mucho dinero de sus hijos, sí, seguí trabajando, ya que te va tan bien, ya que tenés tantos seguidores, entonces vamos firmando contratos con empresas, y acá aparece realmente todos los daños psicológicos y la explotación infantil directamente. La ley Coogan fue pionera, fue creada por Jackie Coogan, que era un actor que descubrió que sus padres habían gastado todas las ganancias de su carrera cinematográfica cuando fue mayor de edad. Esto fue en California en 1939, y esto se repite en un ámbito digital, ¿no? Los nuevos derechos que nos acerca esta observación, y que no están legislados, pero sí, repito, que están reconocidos por la jurisprudencia, es lo que es muy importante, es pedirle a la plataforma, ya sea a Google, a Instagram, a quien sea, a la empresa que lo haya provocado, a nuestros padres, borrar todo, bajar todo lo que está subido con relación a nosotros, en cuanto esa información sea lesiva para nuestro honor, para nuestra intimidad y para nuestra imagen. Y nos causa realmente una identidad que no tiene nada que ver con nosotros, que no se asemeja, o que quizás vistos de grande, nosotros no queríamos construirnos esa identidad y que quedara para siempre en una red. No, lo hicieron otros, sin nuestro consentimiento de chicos. Esto es lo importante, sin el consentimiento. Bueno, y el derecho a la autodeterminación informativa es el derecho a la protección de datos, que en Valeria Milanes, que es de una ONG, la verdad hizo una exposición excelente con relación a este tema. Bueno, el derecho a la identidad digital, que es la potestad de generar en las redes mi identidad, de lo que estuvimos hablando, que lo solemos hacer los padres o las empresas, sin el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes, se afecta el derecho a la intimidad, se lesiona la autonomía progresiva, y en definitiva no les preguntamos a los niños y adolescentes si quieren o no esa exposición. Se vulnera así el derecho a la identidad digital, y los padres condicionan, esto es lo más importante, ahí está el daño y ahí está la relación causal para poder demandar judicialmente. Se condiciona la imagen y la reputación de los hijos para cuando sean adultos, ¿sí? ¿Qué es lo que se acrecentó en la pandemia? Como decía Cristina, el tema de las adicciones a las apuestas. Esto se da más que nada en los chicos más grandes, 16, 17, 18 años, porque ya es un factor intrínseco para que esto aparezca. En las salas online, hoy por hoy, los niños, niñas y adolescentes entran y no les hacen acreditar con DNI. Ahora también, si ustedes me dirán, si entran a un bingo, a un casino, a un boliche, van con un DNI trucho. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, por lo menos hay un poco más de control. Acá no se pide identidad, no se acredita identidad. Y pusimos el caso que el domingo pasado hubo una pelea de boxeo entre un influencer, Logan Paul, y Floyd Mayweather, que es un boxeador, que en realidad no había que apostar, pero sí muchos adolescentes y muchos jóvenes estuvieron muy atentos a esa pelea, porque se suponía que, no sé bien cuál de los dos tenía que ganar, o no sé bien cuántos rounds, pero la criptomoneda, que es otro tema enorme, que no vamos a tratar ahora, iba aumentando su precio a medida que pasaba determinada cosa en la pelea, con lo cual estaban todos pendientes de la criptomoneda. Y además, otro tema más que fue bastante, digamos, malo en esta convocatoria que hizo Logan Paul, fue que lo desafió a Floyd Mayweather, al boxeador, por un caso que él tenía supuestamente de violencia de género. Acá se juntaron todos los males juntos: apuestas, violencia de género, la criptomoneda, los chicos pensando a la noche en la plata, en si apostaron bien, en si apostaron mal. Y el tema de la violencia de género ya lo conocemos todos, no es un tema nuevo, ni es un tema que surge como consecuencia de las redes, sino que se intensificó con el tema
de las redes. La violencia de género, siempre cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia hacia las mujeres. Así está previsto en la ley de violencia de género. ¿Y cuando hay violencia de género? Bueno, cuando se acosa, se somete, se humilla, se hostiga a una pareja o expareja. Cuando espiamos el móvil de la pareja, cuando le censuramos fotos, cuando le pedimos la geolocalización, a veces lo hacemos también con nuestros hijos, a veces lo hacemos por seguridad, pero también un poco por control, ahí tendríamos que empezar a pensarlo también, o en caso de la violencia de género, y vuelvo, es cuando nuestra pareja nos pide mostrarme las conversaciones, o bajar tal foto, o si no me contestás rápido se enoja. Esto también es un riesgo que se está acentuando. El grooming y el sexting, el grooming sí está tipificado en el Código Penal. Quiero decir algo muy importante, que el grooming es un acto preparatorio de carácter virtual previo a un tipo de abuso de carácter corporal, pero si no se da ese encuentro corporal, no quiere decir que no haya grooming. Basta con que un adulto quiera obtener imágenes eróticas y extorsione, amenace o exija encuentros presenciales a un menor para que ya se configure el delito. ¿Sí? Esto es el grooming. Sí lo tenemos tipificado, reitero, en el Código Penal. Y el sexting es el caso que todos debemos haber escuchado, saber de cerca, de lejos, o lo hemos leído en algún lugar, que es el envío de imágenes o de videos de contenido sexual, inclusive entre los mismos niños, niñas y adolescentes, que sabemos que generan grandes problemas en los colegios, grandes problemas entre los progenitores, y ni qué decir en el desarrollo de los niños. Muchos chicos, nosotros tuvimos un caso donde en quinto año, porque era en Capital, había que decidir quién se iba del colegio, por ejemplo, por este tipo de cosas que pasan y que se viralizan tanto las fotos, los videos y todo eso, que lo que empieza a ser una travesura termina siendo algo muy peligroso, nada sano, que no es lo que quiere la observación. Se apuesta acá a tener una ciudadanía digital responsable y educada. Para cerrar lo que les quiero contar, entonces hablamos de riesgos, hablamos de ventajas, hablamos de casos, hablamos de soluciones procesales porque nos interesa mucho que sepan que esto es de ahora, que no hace falta, es decir, hace falta legislar, por supuesto que sí, pero ya tenemos casos, y las soluciones procesales o las formas de pedir cómo reparar va a depender de cada jurisdicción, porque en cada provincia hay un código procesal diferente. Por lo general, los que se han visto, las figuras jurídicas, son los amparos y las medidas autosatisfactivas por la rapidez y la inmediatez que impone este tipo de trámite. Entonces los riesgos, los repetimos: grooming, sharenting, shaming, sexting, violencia de género, apuestas, entre otros. Las ventajas de lo que habló Verónica es el acceso al mundo, digamos, a viajar por el mundo, a educarse, a sociabilizar, a que el mundo no tenga fronteras, a educarse, por supuesto, y los nuevos derechos, el derecho al olvido, que es muy interesante hablar sobre el tema, será en otra oportunidad, y el derecho a la identidad digital. Bueno, muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, Cristina, no sé si tenés por ahí alguien que preguntó o alguien que quiera preguntar, les agradecemos muchísimo por el tiempo. No se te escucha, Cris. Cristina, estás con el micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias, Bettina. Creo que ambas exposiciones hicieron un gran resumen de todo este documento tan potente. Sí, tenemos preguntas. Hay una pregunta que te la hacen a vos, Bettina, específicamente, y te preguntan si considerás que Internet es un derecho humano y si debería estar garantizado en la canasta básica. Bueno, en principio sí, es un derecho humano, no tengo dudas. Si tendría que estar garantizado en la canasta básica, sí, tendría que estar garantizado. Lo que pasa que, bueno, estamos tan lejos de llegar a la canasta básica sin Internet, o sea, es un tema presupuestario que la verdad me excede, pero sí tendría que estar incluido, por supuesto que sí. Eso lo tendría que ver el Congreso cuando hace el presupuesto, todos los fines de año, sin perjuicio de que después las partidas se van reacomodando, con lo cual
si bien es de política legislativa esto, después dependerá de asociaciones, de colegios de abogados, de padres y de personas que podamos reclamar que esa partida que se le asignó a la conectividad, a la internet, sea realmente para eso y no termine para otras cosas, como nos pasa en nuestra tradición política, ¿no? En nuestra tradición de país, perdón. Pero sí, muchas gracias. Sí, Bueno. ahí veo la mano de Carolina López Forastier y Verónica también que querían decir algo. Sí. A ver. Sí, Hay quiero aportar. Ay, perdón, María Verónica. Igual hay otras preguntas en el chat, doctora Cristina Silva, para ordenar un poco el orden que Perfecto. fueron siendo dadas las preguntas. Sí, Carolina, esperás un poquitito, así se leen las preguntas en el chat primero. Gracias. Perdón, María Verónica, que te corté. No, está bien, no hay Gracias. problema. No, quería aportar quería aportar a las respuestas de Betina, que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el asesor tutelar de la asesoría número 2, el doctor Corti, el año pasado, en el marco de la pandemia y de la falta de accesibilidad de los niños, ¿no?, como un derecho, decimos si la educación es obligatoria en este contexto, también lo es el acceso a la conectividad, un poco como decía, la observación general pide y obliga en el marco de los derechos de los niños a que el Estado arbitre los medios necesarios para que los derechos al acceso a la educación, hoy por hoy, que mayormente es a través de la tecnología, se ocupe de hacer esto, ¿no? Que no solo se trata del acceso al dispositivo electrónico, sino también a la infraestructura necesaria para que esto se concrete, y vamos desde la conexión a internet fluida hasta, digamos, la electricidad, que obviamente es base para otros derechos más. Perfecto. Bueno, otra pregunta, no la pueden contestar cualquiera de las dos, la está haciendo Viviana. Dice, el hecho que los progenitores ejerzan la responsabilidad parental de sus hijos e hijas, ¿no actuaría en su defensa de poder publicar fotos y de administrar su mundo virtual? Como que no entendí la pregunta. Si, a ver, sí. A ver. Entiendo que la patria potestad habilita. Cris, estás muteada. No, lo que preguntaban acá, si como los progenitores ejercen la responsabilidad parental de sus hijos e hijas, si este derecho no actuaría ante eventuales reclamos judiciales en su defensa en esta potestad de poder publicar fotos y administrar su mundo virtual. Sí, no, los progenitores tienen derechos y obligaciones. Lo que no le pueden crear a los chicos, como dijimos, es una identidad virtual y una imagen, etcétera, sin el consentimiento de ellos. Los niños son sujetos de derecho per se, digamos. Por eso hablamos del sharenting, por eso hablamos, una cosa es subir una foto, otra cosa es cuando ejercemos sharenting y generamos una suerte, mostramos a nuestros hijos como nosotros queremos, porque siempre va a ser muy subjetivo. Entonces pasa como esta chica que después reclamó a su mamá diciéndole, bajá toda la historia que subiste mía, porque me afectaste y me dañaste. Entonces por eso la observación, como dijo Cristina al principio y Verónica también, llama a la responsabilidad parental a no abusar de esto, digamos. Una cosa es una foto, otra cosa es crear la identidad digital, que es un derecho personalísimo de cualquiera. No tenemos ningún derecho nosotros como padres, ni siquiera a cuando son bebés, ese es el tema. Si lo hacemos de manera, digamos, no hay bien o mal, pero bueno, sí, sin invadirlo, sin exponerlo, sin dañar su imagen para un futuro, eso es, ¿no? No sé si contesté la pregunta, o alguien quiera decir algo al respecto. Yo quiero decir algo al respecto. Digamos que lo que la observación pide, y ya desde antes, ¿no?, la Convención de los Derechos del Niño, lo que pide es que, por sobre todas las cosas, a través del principio del interés superior del niño,
sea el niño el protagonista, digamos, de la mayor protección y mayor satisfacción de los derechos, como bien explicaba al inicio Bettina. Entonces, en el caso incluso de que los padres y hasta el mismo niño, con su propio consentimiento, suba alguna imagen que pueda, digamos, traer como consecuencia un daño o algo, digamos, que lo lesione, el Ministerio Público tiene también la obligación como protector de los derechos del niño, puede actuar de oficio. Ahí no sé si cierra la respuesta. Ahí actuamos en forma autónoma, existen dos formas, complementaria y autónoma. En ese caso habría que tomar el guante, cosa que dudo, que nosotros siempre nos quejamos en Argentina, que los fiscales no agarran el guante, bueno, acá sería más o menos lo mismo, pero bueno, podría darse el caso. Pero hay casos. Ya se hizo, la asesoría tutelar. Hay un caso de Salta, sí, pero hay un caso de Salta que después si quieren yo les paso el dato, que el Ministerio Público intervino el defensor de oficio. Hay una pregunta que también va en relación a eso, por eso la voy a leer. Dice, ¿consideran que estos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia defensa técnica? Entre paréntesis ponen el abogado, abogada, quiero creer que se está refiriendo al abogado del niño, niña y adolescente, para demandar los daños por agravios que expresa. Sí, yo me olvidé decirlo en un momento, lo iba a decir sí, y considero que la edad, el abogado del niño es una figura bastante cuestionada y bastante que abre una grieta total entre la doctrina y la jurisprudencia, hay que decirlo así. Yo creo que el abogado del niño a partir de los 13 años, nuestro Código Civil cuando se reformó, creó la figura del adolescente a partir de los 13 años. Pienso que ahí sí, que tiene que tener la capacidad progresiva suficiente para poder contratar a un abogado, porque no es solo asesorarse. Entonces, yo creo que sí, que claro, puede tener un abogado siempre y cuando tenga la autonomía suficiente y no sea también que el abogado le dé letra, ¿no? Entonces hay que ver, digo los 13 años como una suerte de lo que llamamos adolescente en el Código Civil. Podrá ser uno de 10, uno de 5 seguro que no, uno de 10 no sé, uno de 13, uno de 15, y sí, también hay algunos que no, que ni siquiera los 40, pero digamos que sí, que a través del abogado del niño se puede utilizar esa figura, absolutamente sí, sí. Perfecto, y volviendo al tema de la edad, Ana hace una pregunta, ¿a qué edad son mayores de edad en el entorno digital nuestros hijos e hijas? ¿A los 18 o a los 16 cuando votan? No, a los 18, a los 16 el voto es opción, es optativo, pero la mayoría de edad en nuestro Código Civil es a los 18 años. O sea, yo en eso no tengo mucha duda. No, el voto es una excepción de bajar la edad, digo, eso. Lo mismo que manejar a los 17, es una excepción de bajar la edad. La regla son los 18 años. Perfecto. Sí, pero, perdón, el Código Civil, discúlpame, perdón, el Código Civil también habilita a los 16 años como adolescente a ejercer, digamos, su derecho a la defensa propia con el representante legal que elija, y además no nos olvidemos de esto que Bettina mencionaba, que somos muy amigas con Bettina hace muchos años y compartimos estas cuestiones de la capacidad progresiva. Ahí siempre nos peleamos en un buen sentido, pero la capacidad progresiva justamente vino a derribar el viejo paradigma del Código Civil de una edad determinada, ¿no? La capacidad progresiva es la evolución y el desarrollo del niño, y la posibilidad del niño como sujeto de derecho ejercerlos desde el día 1 y hoy hasta antes de nacer se han fijado alimentos desde la concepción del vientre. Bueno, pero esa es mi postura en la que siempre estamos así con Bettina, perdón. Bueno, perfecto. Hernán acá hace una pregunta. Dice, ¿cómo está en Argentina la situación de la investigación tecnológica en casos de grooming? ¿Hay eficacia del sistema penal? La investigación, ¿qué tiene como rol en la protección?
Eficacia en la investigación del grooming, sí. Podemos pasar después un informe muy interesante de un fiscal especializado en temas de grooming y temas de todo lo que tenga que ver con los tipos penales. Se los podemos enviar para que lo vean. La segunda parte de la pregunta no la entendí. No la entendí. O sea, eficacia sí, podemos pasar todo cómo se está avanzando en el grooming en el ámbito penal, por quien está capacitado para eso, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta. Está Hernán presente, así que si quiere expresarlo, la podemos desmutear y entonces... Perfecto. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, Hernán, mucho gusto. muchas gracias por podemos pasar un informe de un fiscal de San Isidro especializado en temas de grooming, de acoso sexual a los niños, de sexting, donde ahí vas a ver cifras, estadísticas y bien lo que estás pidiendo, sí. Solo para precisar la segunda parte, era que entender Sí. que la investigación de los adultos que realizan estas conductas de grooming es de alta peligrosidad por la reincidencia, que investigar significa también proteger, evitar que más niños y niñas estén en riesgo en el ciberespacio. Una suerte de prevención, decís, de poner a esta gente, hacerla protagonista y alertar a la sociedad, como concientizar, prevenir, en ese sentido, decís, de protección. Exacto. Perfecto. Sí, sí. Y aprovechando que estás con el micrófono, Hernán, hiciste otra pregunta con respecto al mandato de eficacia en la protección del artículo 19. No sé si que lo querés formular. Sí, que lo que está sucediendo, por lo menos en Chile, es que tenemos un problema de eficacia, que no se investiga con oportunidad y por lo tanto se pierden, por ejemplo, las imágenes de los niños y niñas. La tecnología está atrasada o la policía está muy lenta y no le da prioridad a estos casos. Entonces el mandato de proteger frente a toda forma de maltrato, de abuso, y aquí tenemos abuso a través de redes tecnológicas de Internet, que la observación general 25 viene a decirle al Estado que no puede ser indiferente a esta nueva realidad, y por lo tanto mi pregunta para usted o comentario era, bienvenida, como lo has dicho Betina y Verónica, esta observación general 25, porque ya no se puede como minimizar este gran problema que es Internet como un espacio de posibilidades, pero también de muchos riesgos y de daño para la niñez y adolescencia. Ese era el comentario pregunta también. Sí. Hernán, perdón, ¿cómo estás? Mira, digamos, uno de los mandatos, ¿no? Como bien decías, era esto, implementar un sistema de control y también de organización de la información para ver cómo van avanzando los delitos. En el Ministerio de Justicia implementa un espacio de capacitación y de información. Después tenemos un fiscal general adjunto, el doctor Corbalán, que va a estar participando de esta edición especial que cuando se publique, quizás en 15 días, un mes, no sabemos todavía la fecha exacta, pero va a haber un informe del doctor Corbalán que implementó un programa, Betina, por ahí vos lo tenés más claro, el Prometea, que también está vinculado, ¿no?, a la inteligencia artificial y a la investigación y a la prevención de delitos. Muchas gracias, Verónica. Perfecto. Acá tenemos otra interesante pregunta que también creo que apunta también a lo práctico. Si mi hijo o hija quiere ser influencer y yo como madre, padre, no lo dejo, no la dejo, ¿qué hacemos? ¿Y cuántos años tiene el hijo? No dice la pregunta, pero bueno, está... y depende de la edad. Depende de la edad, volvemos al tema de que no es lo mismo hablar de un chico de 3 años que viene y dice quiero ser influencer, donde
su autonomía y su capacidad para decidir es mucho menor a la de un chico de 15 años, ¿no? O de 10 años. En caso de que quiera ser influencer, habrá que dejarlo, por supuesto, con todas las protecciones, y no sustituirlo, sino con todas las protecciones, aprendiendo de qué se trata, ayudándolo, acompañándolo, evitando que el hecho de ser influencer no lo aleje primero del colegio, de sus actividades normales, y que no se transforme, o si se transforma, firmar el contrato, etcétera, en una actividad mercantil. Sí, dejarlo, no, un niño a los 3, 5 años, donde la plasticidad del cerebro y su psique se está recién formando, sí, hoy por hoy es verdad que tienen esta cosa que como nosotros somos inmigrantes en esto, ellos son nativos digitales, pero no, la responsabilidad parental está para acompañar, para ser guía, para generar un vínculo empático y para acompañarlo en sus deseos, siempre y cuando no le cause un daño a su salud y a su evolución. Claro, no es una actividad que esté mal en sí misma. Claro, Lo que la observación dice es, ojo con esto, hay riesgos, pero no es malo en sí mismo. Los padres están para acompañarlos, por eso también pide que al Estado que capacite a los educadores y a nosotros mismos. Hay tecnología que yo desconozco absolutamente, pero digamos, nos va a pasar de acá para adelante, por eso también esta consideración de que sea una guía, ¿no? Y de legislar también para el futuro. Todo el tiempo están apareciendo plataformas nuevas, o sea, no es algo malo en sí mismo, sino que es necesario que se acompañe. Esto no está legislado, lo de los influencers, y ahora hay una aplicación nueva que se llama Switch o algo así, que también ¿no? es muy utilizada por los chicos, y en realidad, bueno, nosotros estamos empezando a trabajar con una legisladora de la Nación en un proyecto de ley para trabajar sobre este tema en particular, que se lee como trabajo infantil, digamos. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Cristina, perdón, porque así como respetamos, perdón, para organizarnos, porque hay muchas preguntas, así como respetamos el chat, Carolina ahora sí, hace rato que está con la mano levantada, y luego Gaby, y luego sí seguiríamos con las preguntas del chat. Perdón, que te interrumpo. Perfecto, Fabi. Carolina. Sí, yo creo que el Estado y el legislador, entre comillas, en Argentina sí está avanzando y se ha avanzado muchísimo en esta pandemia en legislaciones que tienen que ver con estas cuestiones como la ley 27.590 que habló Verónica, del ciberacoso, de un programa nacional de grooming, de cómo se debe concientizar, de cómo se debe implementar en las escuelas. Lo que pasa, me parece, y les pregunto a ustedes, que es un tema para pensar, Bettina y Verónica, si es que las propias empresas tampoco les conviene dar a conocer estas legislaciones que existen, por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema de la explotación infantil, porque económicamente no es rentable para ellas. Eso. Sí, yo creo que las empresas ahora van a estar más bajo la lupa, porque ahora todo el tema de la publicidad, todo el tema de la venta online, lo que hace es facilitar el uso de niños, niñas y adolescentes para promocionar y para vender. Entonces, sí afecta a las relaciones de consumo, sí se puede demandar cuando se utiliza, digamos, si firmamos un contrato, ahí sabemos qué responsabilidades y qué obligaciones tenemos. En ese caso, ¿dónde verías vos que la empresa puede verse perjudicada? Porque generalmente creo que lo que no está definido como influencer es que ellos hacen grandes negocios en canjes. En el caso, por ejemplo, vemos de Pampita, que es una persona que no ha nacido todavía, y sin embargo ya son los canjes que reciben los padres antes de que, durante el transcurso del embarazo ya, y esos canjes no están registrados. Entonces, obviamente, cuando los influencers, ¿cuándo es el momento en que venden? ¿Por qué tengo que seguir a un influencer? Porque consume.
ahí digo que la relación de consumo tiene que ver mucho con esto, porque si un niño o un yogur, ¿qué pasa con lo mismo que pasaba antes con las publicidades, que sí están regulados? Creo que en este caso no está muy definido el tema de la categoría de influencer como sujeto de venta de un producto. Sí, sí. No, es la que verdad falta mucho todavía, abre todo justamente, claro, sí. perdón. A ver si... No, es que no está al no estar legislado, hay muchos huecos, ¿no? Y esto que decíamos de la utilización de los datos, y la utilización de los, digamos, los que son denominados perfiles, el perfilamiento y la utilización que se hace, hay algo que se llama intersección de datos y de información, que es utilizada, digamos, para ver. Todos en algún momento hemos consultado a Google un viaje a, no sé, cataratas. A los 2 días nos aparecen millones de publicidades de viaje a catarata. Esto no es algo azaroso, sino que es la utilización de los datos y la información, que tiene que ver con datos personales y relativos a cuestiones, digamos, intrínsecos de la persona, pero también de los gustos y de con quién yo me conecto y con quién yo hablo y qué páginas consulto. Esto es un negocio que es fabuloso, que por supuesto que a las empresas no les conviene que esté legislado, pero esto es justamente la observación dice, bueno, hay que legislar, hay que actualizar la ley del 2000 que tenemos, estamos en el 2021, y bueno, y mientras tanto estamos los abogados para hacer los contratos más eficientes y eficaces. Claro, lo que pasa que acá como un poco lo que interpreté de Carolina también, que las empresas son grandes marcas y grandes publicidades, va a ser un contrato medio de adhesión, entonces ahí es donde viene el tema del reclamo. No sé si alguien sabe de empresas o de publicidad como para decirnos un poco, pero es un tema interesantísimo y que, bueno, genera millones de dólares y millones de cosas y de responsabilidades, de daños. Pero está claro que el influencer está en menores condiciones, hay un desbalance total, ¿no? Me parece, con las empresas, no sé qué piensan, pero bueno. Perfecto, gracias Bettina. Vamos a darle la palabra a Gaby. A Gaby, sí. Pobre, tiene la mano calambrada, Gaby, ya. Bueno, perdón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy abogada argentina, también matriculada en la Ciudad de México. Les hablo desde México. Me parece, bueno, antes que nada, felicitarlas por esta iniciativa. Desde ya les digo que este Zoom va a quedar muy corto. Vamos a tener que, les sugiero, me permito sugerirles una segunda parte. Es un tema muy rico, demasiado actual, inagotable, les diría. Así que, bueno, las felicito por la iniciativa, sumamente interesante y actual. Pregunta mía en 2 partes, ¿no? Soy insaciable, perdonarán ustedes. La primera parte es, a ver, decíamos hace un rato que obviamente que esta observación número 25 serviría de fundamento y nos permitirá motivar un reclamo ante los tribunales, siempre y cuando, bueno, no sé si siempre y cuando, dijeron que mediando un daño, ¿sí? Un daño a la evolución del niño, puede ser a la intimidad, una serie de estas cuestiones, ¿no? Surge, independientemente de la observación número 25, surge obviamente la idea de tratar de darle propia voz al niño, como decía hace un rato la licenciada Cristina, la doctora Cristina Silva. Surge también la cuestión de poder, podríamos decir la palabra, empoderar a los niños para que vayan recabando los elementos que fomentarán su adultez el día de mañana, ¿no? De a poco, ese crecimiento emocional, identificación, intelectual y todo esto. Ahora bien, realmente el caso que hablaron hace un rato de este niño chico Mirko y todos hijos de celebridades mediáticas y demás, ¿qué pasará después, no? Probablemente no hay un daño per se, ¿sí? A lo que entendemos como la imagen, probablemente no sea tan objetivo. O daño eso directo, por un decir. lado, ¿no? Sí. Mande, sí. Claro, como daño directo, no lo habrá, eso decís.
Probablemente no, pero él tiene, al menos llegada a la mayoría de edad, tiene absoluto derecho a reclamar su privacidad perdida. Y en este Desde sentido, antes. no tiene por qué haber un daño objetivamente calificado, no sé por quién, por los tribunales o no sé por quién, ¿no? Él tiene la potestad de pedir su vuelta a la privacidad, él o ella o quien fuere, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también me ha suscitado la idea, y ahí habría encontronazo con intereses, desde luego, a lo mejor publicitarios, ¿no? Y demás, el hecho de que las empresas tienen, según la observación 25, si mal no recuerdo, tienen la responsabilidad objetiva, ¿sí?, de cuidar todos estos aspectos que tienen que ver con la evolución de la personalidad del niño, ¿sí?, del niño, niña y adolescente. Y aún cuando aún ante la inacción de los estados, las empresas, ¿sí?, que obviamente obtienen, ¿no?, su finalidad de lucro a través de estas publicidades o estos movimientos en la red, tienen que respetar esto, aunque las leyes de los gobiernos, ¿sí?, de cualquier rincón del planeta no lo provean así, como por ejemplo el caso de la ley francesa, la 1216 que dijeron hace un rato, o muchas otras. Después de que se desahoguen otras preguntas, si todavía nos queda tiempo, les voy a dar un ejemplo muy actual que está sucediendo ahora mismo en la Ciudad de México. Pero esa era mi pregunta. ¿Hay que demostrar un daño? No. ¿Se puede borrar por default? ¿O con qué conflicto patrimonial o monetario nos encontraríamos? Cristina, este tema un día lo hablamos rápidamente y ella decía borrarlo por default, ¿no, Cris? Sí, yo creo que puede ser parte de lo que es el derecho al olvido, ¿no? Y estas son las cosas que hay que empezar a pensar, y esta charla, este conversatorio, creo que es el puntapié inicial. Esto es algo que se va a tener que empezar a desarrollar. Hay algunos precedentes que son referidos a personas adultas, que se le ha permitido este derecho al olvido, con más razón a los niños, niñas y adolescentes, donde se han posteado o ellos mismos o sus progenitores cuestiones que tienen que ver con su privacidad e identidad, y que hoy, que ya ha llegado a la mayoría de edad, no tiene nada que ver, y que les puede impedir, por ejemplo, el acceso a determinados trabajos o acceso a determinadas universidades. Creo que esto es algo, lo que empezamos a pensar y a desarrollar. Estas son las cuestiones que nos está ahora exhortando esta observación número 25 a empezar a legislar. Y a legislar, y como bien lo destacó la misma observación, con la palabra de los niños, niñas y adolescentes. Esto desarrollar también el tema del abogado del niño y de la niña y del adolescente, es decir, cuál es el rol de estos letrados, que sin lugar a duda en los últimos 10 años han recibido una capacitación y tienen una escucha tan precisa, ¿no? Porque es no solamente tener las habilidades del abogado y abogada, sino con este plus de esta escucha muy sensible hacia estos niños, niñas y adolescentes. No quiero extenderme porque, bueno, el tiempo es tirano. Quiero decir algo, porque ya son las 7:20 y no sé, sí. Isabel Ruiz, ¿estás, Isabel? No. Sí, acá me escribí. Isabel, acá te mandé por privado, pero quería pedirte, no sé si disculpas, pero que utilicé mal las palabras. Cuando quiero decir que los abogados del niño dan letra, a veces lo dan los defensores de menores, a veces los abogados de los padres, a veces la contraparte, eso quise decir. Así que no quise referirme malamente a los abogados del niño. Sí sé que hay una gran grieta entre la doctrina y la jurisprudencia y los que quieren más o quieren menos a los abogados del niño, lo mismo que determinados jueces, lo mismo que determinados defensores o asesores, y así. Así que te pido disculpas si utilicé mal la palabra. Está todo bien, lo que pasa que sí, soy abogada del niño. Sí, por eso te contesté por privado, pero quería decírtelo así en público porque me parece que era lo correcto. Nosotros lo estamos solamente para representar al niño independientemente de los papás, y es una figura distinta al defensor. Totalmente.
a veces se vuelve un poco iatrogénico en un juicio, cuando tenemos tantos actores, tenemos una audiencia, por ejemplo, entonces están las PAR, los progenitores, con sus abogados, el defensor de menores, por ejemplo, hablo de Capital Federal, la Defensoría Zonal Interviniente, el otro que acompaña, el consultor técnico, el perito, el abogado del niño, pobre pibe, hablando maripronto, se quiere ir de ese lugar, pero no por el abogado del niño, sino porque le mostramos tanta cosa que es algo realmente abrumador. Eso pienso yo, esa es mi opinión personal. Bueno, cumpliendo con los tiempos que nos da el observatorio, queremos agradecer enormemente a Fabiana, a Valentina, a todas las personas que están detrás y están colaborando con el Observatorio de Abogados, y también la participación de ustedes, ¿no? Porque sin la participación de las personas que están interesadas, estas actividades no tienen sentido. La verdad que nos quedamos, como siempre, en estas charlas, que ahora por lo menos estamos más cerca, ¿no? Porque vemos que hay de varios países que están interesados. Gaby, no tenemos tiempo para darte más espacio, pero bueno, creo que el tema es seguir charlando. Este es el puntapié inicial. Isabel también ha puesto en énfasis algo que también nos está interpelando. ¿Cuál es el rol de los abogados y abogadas de los niños, niñas y adolescentes? Esto, yo quisiera en este punto darle la palabra a Valentina, que ha estudiado el tema del abogado del niño, me gustaría... Y vamos cerrando. Valentina, bueno, además, su opinión sería... por hablar en ese tema. Dale, Valen. Yo sé que ella sabe. No, bueno, gracias por darme la palabra, pero voy a tomar las palabras de Gaby y vamos a hacer un segundo conversatorio con esto, porque me parece importante. También quiero que esté Isabel, que es también seguidora de la teoría de la defensa técnica de la niñez. Me parece que es fundamental tratar Me parece que es fundamental desde una visión interdisciplinaria o transdisciplinaria. Gracias, Vero. Totalmente, creo que... Gracias. Pero yo lo que quiero, que siempre lo hago también con la doctora Pacini, es invitarlas a una segunda parte de este conversatorio, porque me parece que es fundamental y hemos generado más interrogantes que respuestas, y también eso es lo bueno. Así que totalmente, creo que... de Gaby desde México, vamos a hacer una segunda parte de esto, y las invito obviamente, no solamente a Cristina, a Verónica, a Bettina a participar, sino también a la doctora Fabiana Pacini, que también le apasiona este tema, y a Isabel Ruiz, por supuesto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos, gracias. Gracias, divina la charla, excelente. Quedaron un montón de cosas pendientes. Nos vemos pronto, hasta luego. Gracias a todos por participar. Gracias.